Hola amigo, soy Ángel Escala y te envío un cordial saludo desde Venezuela. Hoy quiero compartir la metodología para diseñar una red de gas doméstico. El contenido está basado en el código de gas combustible NFPA 54. En el transcurso del tutorial haremos una revisión de los conceptos y criterios a ser considerados para realizar el diseño de la red y posteriormente haremos un ejemplo de cálculo para consolidar la teoría. Como siempre, espero que el material presentado satisfaga tus expectativas y contribuya a mejorar tu campo de acción como ingeniero de diseño. Si deseas ayudarnos a sufragar los gastos de publicación de estos contenidos, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de PayPal. De antemano, te damos las gracias por tu apoyo. Para mayor comprensión del tema que vamos a desarrollar, seguidamente definiremos algunos términos técnicos de uso común. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos en fase gaseosa cuya producción está asociada generalmente a la extracción de petróleo. El principal componente del gas natural es el metano, que representa aproximadamente un 80%. La forma de distribución es mediante sistemas de tuberías que conforman redes. El poder calorífico es una propiedad que define la capacidad que tiene un combustible de liberar energía cuando es quemado. Cuando la combustión es completa, se define como poder calorífico superior, y cuando es incompleta, lo definimos como poder calorífico inferior. El factor de simultaneidad es la relación entre el flujo máximo probable y el flujo máximo posible de los artefactos que están instalados aguas debajo de la regulación. Para realizar el diseño de un sistema de gas doméstico debemos disponer de cierta información básica. El plano del urbanismo es imprescindible para definir la implantación de la red de tuberías y ubicar los dispositivos de regulación y medición. Este plano debe contener la ubicación de los demás servicios para evitar interferencia con estos. La caracterización del gas en la fuente de alimentación. Las condiciones de operación. Se debe indicar la presión y la temperatura en la fuente de gas y las etapas de reducción de la presión. Características de las tuberías. Es necesario definir el material de las tuberías que vamos a utilizar en cada una de las secciones que conforman el sistema. Las longitudes las obtenemos del plano del urbanismo. Y por último, debemos conocer los artefactos instalados en cada una de las ocupaciones servidas por la red. Para el dimensionamiento de las tuberías se aplicarán los siguientes criterios. Las tuberías que conforman la red serán de acero galvanizado o polietileno de alta densidad. Las tuberías hacia el interior de las edificaciones podrán ser de acero galvanizado o cobre. El diámetro mínimo de la tubería que alimenta una edificación multifamiliar es 1 pulgada y unifamiliar media pulgada. La presión máxima de operación de la red es 60 psi y su presión de diseño mínima 120 psi. Las tuberías que alimentan las viviendas deberán dimensionarse para el flujo máximo. Las velocidades máximas en las tuberías se regirán por las indicaciones de la tabla 1. La potencia nominal de los artefactos a gas normalmente está indicada en su placa. En ausencia de esta información, se deben utilizar los valores indicados en la tabla 2. La fuente de esta información es el código NFPA 54. La regulación de la presión en las redes de gas doméstico puede hacerse en una o dos etapas. En el primer caso, se regula primero desde la presión de la red hasta 15 psi y posteriormente a medio psi. En el segundo caso, se regula directamente desde la presión de la red hasta medio psi. Para determinar con precisión el consumo de gas de las edificaciones, se deberá considerar un factor de simultaneidad, el cual depende del tipo y número de artefactos instalados. En la tabla 3 se muestran algunos valores recomendados por el código NFPA 54. Para realizar el diseño, aplicamos la siguiente metodología. Primero, verificamos que toda la información indicada en las bases de diseño esté disponible.
Seguidamente, elaboramos un diagrama esquemático de la red, el cual utilizaremos posteriormente para estructurar el diagrama de la simulación. Determinamos los probables flujos de gas de entrada y salida. Realizamos el cálculo hidráulico de la red. Verificamos que se cumplan los criterios de diseño y finalmente seleccionamos los diámetros de las tuberías. La potencia que debemos considerar para el diseño de la red la determinamos aplicando la ecuación 1. Como podemos ver, esta ecuación incluye el factor de simultaneidad que definimos en la tabla 3. Para obtener el flujo de gas requerido por los diferentes artefactos, se divide la potencia entre el poder calorífico del gas, los diámetros de las tuberías y las presiones residuales en los diferentes puntos de la red los determinamos mediante el cálculo hidráulico de esta. A continuación, realizaremos un ejemplo de cálculo que nos permitirá consolidar la teoría. Se requiere diseñar la red de suministro de gas para un conjunto residencial. En la figura 1 se muestra el plano del conjunto conformado por 4 módulos de 16 apartamentos cada uno. Allí se pueden identificar los principales servicios disponibles: acueducto, aguas servidas y la tubería matriz de gas. La red debe llevar el gas hasta la entrada de cada uno de los edificios, donde se debe instalar una válvula, un regulador de presión y un múltiple de medición de 16 puestos. Los puntos donde estará conectada la red están identificados como TAIN 01 y TAIN 02. En la figura 2 se muestra el diagrama esquemático de la red. Para simplificar el dibujo, solo se representa el arreglo para el suministro de gas a un apartamento tipo. En la tabla 4 se indican las características de las tuberías y el factor de simultaneidad. Para realizar el diseño debemos establecer algunas premisas. Los artefactos por apartamento son una cocina de 4 hornillas y un calentador de agua de 8 litros por minuto. Las tuberías que alimentan a los apartamentos son independientes desde el múltiple de medición ubicado en la planta baja. La red será considerada abierta. El circuito que analizaremos será el más largo, desde el TAIN 01 hasta el apartamento más alejado del módulo 4. En la tabla 5 se indica la caracterización del gas que será utilizado como combustible. También se indica el poder calorífico del gas. Para obtener la potencia requerida por cada apartamento, aplicamos la ecuación 1. El flujo másico de gas lo determinamos mediante la ecuación 2. Para cada uno de los artefactos, el total por apartamento y por módulo. Las dimensiones de las tuberías y las presiones residuales las obtenemos mediante el cálculo hidráulico de la red. Para esto utilizamos los flujos calculados previamente. El resto de la información lo tomamos de la figura 2 y de la tabla 4. A continuación se analizan los resultados del cálculo hidráulico. En la figura 3 observamos el diagrama utilizado para simular la red. Las unidades que se muestran en color gris fueron desactivadas para cumplir con los factores de simultaneidad considerados en el diseño. En la tabla 6 se presenta el resumen de los resultados. El diámetro de la tubería que alimenta cada uno de los módulos es el que corresponde al LIN L005. Las tuberías individuales desde el múltiple de medidores hasta cada uno de los apartamentos son del diámetro correspondiente al LIN L006. Como se puede observar, las velocidades y las presiones residuales están dentro de los rangos recomendados por los criterios de diseño. De esta manera queda dimensionada la red de gas. Bien amigos, con esto concluimos el tutorial. Espero que les haya gustado. De ser así, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que estén al tanto de nuevas publicaciones. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales. Saludos y bendiciones para todos.